Buenas tardes, profe. Mi nombre es Daisy Villamil Ángel. Yo soy estudiante de tercer semestre de la Facultad de Medicina. Bueno, aquí en mi tablerito voy a exponer cómo hice la búsqueda de los artículos de mi tema que fue violencia sexual en la población rural. Entonces, para las bases de datos busqué en PubMed, Medline, Cielo, entre otras, para encontrar los artículos. Otros filtros de búsqueda fue como el año, ¿sí? Mi filtro fue del 2015 al 2022, siendo que del 2021 al 2022 en este rango casi no se encuentra literatura al respecto. Otro filtro que apliqué fue a nivel Latinoamérica, a nivel Colombia, a nivel Sudamérica, para que se limitaran la cantidad de artículos de búsqueda y fuera un poco más fácil. Las palabras claves utilizadas fueron violencia sexual, violencias, rural, conflicto, entre otras. Ahora aquí, como puedes observar en mi tabla, tenemos tema de revisión, violencia sexual en población rural. Es así como aquí relaciono cada uno de los artículos. El primero siendo violencia contra las mujeres rurales, concepciones de profesionales de la red intersectorial de atención. Esto pues fue en una zona del país Brasil en el año 2019. Aquí pues relaciono a los autores de los artículos. La fecha de revisión fue el 17 de febrero del 2022, el volumen 18, página 54, el link donde pueden encontrar el artículo. Aquí encontramos el objetivo general, que sería conocer las concepciones de los profesionales de la red de atención acerca de la violencia contra las mujeres rurales. ¿Cuáles son la pregunta problema? ¿Cuáles son las concepciones de los profesionales de la red de atención acerca de la violencia contra las mujeres rurales? En tipo de estudio según su enfoque es cualitativo. Tipo de estudio según su enfoque cualitativo tenemos de participación. Tipo de estudio según su enfoque cuantitativo tenemos de corte transversal. Tipo de estudio según la temporalidad sería prospectivo, porque ellos nos están dando como un margen de fechas actuales, no se están ligando a fechas anteriores, ni tampoco se están ligando a fechas anteriores y las actuales. Tipo de estudio según sujeto de estudio es una fuente secundaria porque no se hace una indagación con la población directamente afectada, que en este caso serían las mujeres rurales, sino que se hace un estudio sobre los profesionales que las atienden. Tipo de estudio según la manipulación del observador, observacional. Tipo de estudio según la finalidad, descriptivo. Tipo de estudio según tiempo, transversal. Población diana, tenemos profesionales, gestores o responsables de servicios de la red de atención de mujeres rurales en situación de violencia. Población accesible, 4 municipios del estado de Río Grande do Sul, Brasil. Población elegible, 18 mujeres, entonces eran 18 mujeres y 8 eran hombres. Criterios de inclusión: ser profesional o gestor responsable de uno de los servicios y actuar en el cargo desde hace más de 6 meses. Criterios de exclusión: estar de vacaciones o en licencia de cualquier naturaleza en el periodo en el que se van a generar los datos. La muestra no probabilística o por conveniencia. Tamaño de la muestra, 26 personas. Muestreo no probabilístico por conveniencia. Tipo de muestreo por conveniencia. Aquí pues tomamos en cuenta las variables nominales, que serían entrevistas semiestructuradas con 2 partes. Una donde nos relacionan los datos sociodemográficos
y otras las preguntas que son preguntas abiertas acerca del objeto de estudio. En el análisis estadístico, análisis de contenido temático por medio de las transcripciones de las grabaciones que se hicieron en el momento de las entrevistas y pues la aplicación de ellas. Conclusión 1. La violencia contra la mujer según los sujetos de estudio se debe a aspectos culturales y generacionales. Y conclusión 2. Las mujeres rurales están expuestas a varios tipos de violencia, entre las cuales se encuentra la violencia física, psicológica, sexual y dependencia económica. Recomendaciones de desarrollar estudios con enfoques metodológicos participativos cuyas participantes sean las propias mujeres rurales que viven esta situación de violencia. Bueno, ahora el título de nuestro segundo artículo es Victimización y violencia sexual en el conflicto armado colombiano. Revista colombiana Ese Cielo, país Argentina, año de publicación 2015, fecha de consulta 16 del 02 del 22, volumen 19, página 2. Aquí encontramos el URL donde podemos hacer la consulta del artículo y como objetivo general entonces tenemos realizar un análisis victimológico de la violencia sexual ocurrida en el conflicto colombiano. Pregunta de investigación. ¿Es posible que, a pesar del esfuerzo de instituciones y profesionales por brindar atención requerida a las víctimas de violencia sexual ocurrida en el conflicto armado, actualmente estén siendo victimizados en un nivel secundario y terciario? Tipo de estudio según el enfoque cualitativo. Tipo de estudio según el enfoque cualitativo es fenomenológico. Tipo de estudio según la temporalidad retrospectivo, porque aquí nos marcan un margen de 1 a 5 años. Tipo de estudio según sujeto de estudio es fuente secundaria, porque no toca directamente a las víctimas, sino hacen entrevistas a las instituciones o personas que atienden a estas víctimas. Tipo de estudio según manipulación del observador, observacional. Tipo de estado según la finalidad es descriptivo. Tipo de estudio según el tiempo, transversal. Población diana, instituciones gubernamentales y no gubernamentales y de representantes asociados a víctimas del conflicto armado en el norte de Santander. Población accesible, bases de datos institucionales gubernamentales y no gubernamentales y bueno, de la ciudad de Cúcuta, Colombia. Población elegible, 8 representantes de las instituciones gubernamentales y no gubernamentales de la ciudad de Cúcuta y 10 miembros de asociaciones de víctimas del conflicto armado. Criterios de inclusión. Delegados de instituciones gubernamentales y no gubernamentales y miembros de asociaciones de víctimas del conflicto armado en Colombia del Departamento del Norte de Santander. Criterios de exclusión, personas que no pertenezcan a estas instituciones gubernamentales o representantes de víctimas del conflicto armado en Colombia. Muestra no probabilística, tamaño de la muestra 18 personas. Muestreo, entonces no probabilístico por conveniencia. Variables ordinales, es una entrevista estructurada que constó de 8 preguntas enfocadas a recoger información sobre el tipo de población atendida, especificidad de atención y cobertura, y constó de preguntas tipo Likert y de selección múltiple. Conclusión. Son pocas las instituciones que brindan atención a las víctimas de violencia sexual. La mayoría de estas se encargan de orientar, remitir a la ruta que se considere pertinente según sean los derechos afectados. Tercer artículo. Estilo de vida y estrés postraumático en mujeres desplazadas víctimas de abuso sexual en Santa Marta, Colombia. Revista Cubana de Salud Pública, país de origen Colombia,
año de publicación 2020, fecha de consulta 17/02 del 22, volumen 46, URL del artículo. Objetivo general, identificar la relación entre el estilo de vida y estrés postraumático en un grupo de mujeres desplazadas víctimas de abuso sexual en Colombia, en Santa Marta, Colombia. Pregunta de investigación. ¿Cuál es la relación que tiene entre el estilo de vida y el estrés postraumático en un grupo de mujeres desplazadas víctimas de abuso sexual? Tipo de estudio según el enfoque cualitativo. Tipo de estudio según el enfoque cualitativo es de participación. Tipo de estudio según la temporalidad es prospectivo. Pues aquí se toma un tiempo determinado y pues el tiempo es actual, no se están revisando ninguna fechas anteriores. Tipo de estudio según sujeto de estudio, entonces fuente primaria. Aquí sí estamos utilizando las versiones de las mujeres o personas víctimas de esta violencia. Tipo de estudio según la manipulación del observador, lo tenemos observacional. Tipo de estudio según la finalidad es descriptivo. Tipo de estudio según el tiempo lo tenemos transversal. Población diana. Entonces en nuestra población diana tenemos 100 mujeres desplazadas víctimas de abuso sexual. Población accesible, entonces tenemos mujeres desplazadas víctimas de abuso sexual en Santa Marta. Población elegible, 20 mujeres de entre 20 y 55 años de edad que aceptaron participar y otras 20 mujeres desplazadas. Criterios de inclusión, mujeres desplazadas víctimas de abuso sexual del departamento de Santa Marta, Colombia. Criterios de inclusión, mujeres que no han sido víctimas de violencia sexual y desplazamiento, mujeres que han sido víctimas de violencia sexual y desplazamiento en otros departamentos. Muestra no probabilística, tamaño de la muestra 40 mujeres, muestreo probabilístico por conveniencia, tipo de muestreo por conveniencia. Variables, entonces tenemos que es ordinales porque es una escala de valoración. Análisis estadístico, se hicieron análisis descriptivos y se aplicó una prueba T de student. Para diferencia de medidas, un test de Spearman para determinar la intensidad de la correlación entre las dos variables estudiadas. Conclusión. El impacto negativo del trastorno de estrés postraumático perdurará más en las mujeres que han sufrido de una doble victimización que aquellas que solo sufrieron desplazamientos forzosos. Muchas gracias.